Mishima, ahí está, gracias, gracias. El autor, que tiene una vida sumamente particular, sumamente extraña y fuera de toda norma, de la cual vamos a hablar, con Ichikawa, el excelente director. Yo creo que estoy hablando bien, ¿no? Otra vez Yukio Mishima, un comentario muy pobre realmente, conseguí de la película Conflagración, pero yo voy a hacer un comentario de lo que a mí me pareció la película, porque no encontré material impreso, y luego hay una serie de películas colocadas para los que desearan verlos, de los que hablamos, que son excelentes películas de cada director. Yo volví a buscar de Yasuhiro Ozu, que fue uno de los grandes, juntos con Kurosawa, con Mishima, con Ichikawa, con el otro que vimos que ahora se me va a ir, fueron los grandes cultores del cine japonés de los años 50. Entonces habíamos agregado entre yo y Noemí, al revés, entre Noemí y yo, Cuentos de la luna pálida de agosto de Kenji Mizoguchi, que era el otro que me olvidaba. Después Noemí agregó el cazador de Arzuzala, de la que había hablado Emma. Yo acá puse unos pequeños, muy breves videos sobre Kon Ichikawa, el director, muy breves. Uno sobre Yukio Mishima, que realmente es un personaje fuera de lugar, extraordinario, fuera de lugar, y es uno de los mejores escritores que ha tenido Japón. Y luego, ayer, Noemí agregó 2 links extraordinarios, que es El arpa birmana, que es de Ichikawa, que es su película más famosa, pero no está hecha sobre un texto literario, por eso no las puse, es lo que a mí me limita. Y Kokoro también están ahí los dos links para verlas. Y luego, trabajando mucho tiempo, le digo, tratando de buscar por todos lados, porque había visto que Ozu tenía una película, El fin del otoño, pero busqué por Okru y busqué por Cinefilia Malversa, y tenían una gran cantidad de películas de Yosuhiro Ozu, que quería darles una, que podíamos encontrar, tenía que encontrar un libro de Ton Satoni, muy difícil de encontrar, pero digo, si llego a encontrar la película, por ahí podemos tener una punta. No la pude encontrar. Entonces, vi una serie de películas de Kurosawa que sí estaban basadas en textos literarios. Me gustaba mucho Los 7 Samuráis, pero dura casi 4 horas, 3 horas y media. Entonces dije, si yo les llevo a poner Los 7 Samuráis, me van a matar, porque me interesaba mucho, porque se basa en los 7 sobre Tebas, los 7 contra Tebas de Eurípides, que es muy interesante, ¿no? Entonces yo digo, ahí vemos un texto literario que no va a ser muy largo, muy interesante sobre los relatos mitológicos griegos, emparentado con Antígona, etcétera, con Edipo de alguna manera, con el tío de Edipo, todo ese tipo de cuestiones que iban a ser muy interesantes para trabajar desde la literatura. Pero Los 7 Samuráis, ya le digo, cuando vi que duraba 3 horas y media, digo, no, esto me van a matar. Entonces, ¿qué puse? Perdón, Esther, Sí. ¿cuál es la película de Ozu que buscas? Mirá, la de Ozu se llama, esperá que lo tengo anotado acá, esperá, ahora, ¿por qué se me va? Se llama El fin del otoño, había varias de otoño, pero no era El fin del otoño, y que el libro se llama El fin del otoño de Ton Satoni. Ton, así T-O-N, Satoni. Entonces, ¿yo qué puse?
puse Yojimbo, que significa mercenarios, que está basada en un texto del policial negro típico de Hammett, de Dashiell Hammett. Entonces, Cosecha Roja, ¿sí? Entonces les puse el texto y luego agregué otra que es también de Kurosawa, El Idiota, que está basada, que dura 2 horas y pico. En cambio, Mercenarios, que Yojimbo, dura 1 hora 50 y pico. Porque eso también tuve que mirar, porque si duraba demasiado también iba a ser estremecedor verla, ¿no? Como ya nos pasó varias veces. Y el texto El Idiota de Fyodor Dostoyevsky, pero simplemente como una sugerencia, no como una imposición. Pero si decidimos no ver más de cine japonés, lo dejamos ahí, dejamos ese material ahí por si alguien quiere, y ya empezamos la semana que viene con cine de Medio Oriente. Sí, Roberto. El fin del otoño es otoño tardío. Yo la tengo esa película. Es otoño tardío, porque vos sabés que otoño tardío está en Cinefilia. Me parece que es esa. Puede ser, porque yo busqué por varios sitios de internet donde estaba la traducción, y la traducción, espera, y ahora no la voy a tener, el fin del otoño. Ay, no le vi la traducción. No sé si la quieren ver, porque ver una película de Ozu sería interesante. El tema sería conseguir el libro de Tom Satoni, que se llama El fin del otoño. Yo vi Otoño Tardío, y vi el comienzo del otoño, dije del verano, dije a lo mejor es la misma película, porque miré con atención, pero no encontré el nombre. Sí, sí, es Ni la encont- misma, ¿eh? ¿Es la misma? Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Habría que ver de conseguir. Yo no sé, yo los dejo a consideración de ustedes si quieren ver una película de Ozu, que es un director extraordinario, pero que no hemos visto, o si directamente empezamos por el tema del arroz y el achinamiento ocular, empezamos con nos quedan 5 clases. A ver, ahí 5 clases. Vemos 5 películas medio orientales, de las cuales tengo 4 que hemos trabajado, dijo el Mosquito, con Roberto, que Roberto me consiguió las 4 libros, que son una de Afganistán, otra de Israel, otra de Túnez y otra de Egipto. Sabemos que hay cine iraní muy bueno, podemos tratar, yo he visto mucho, pero que no se basaban en textos literarios. Por ejemplo, por decir alguna, qué sé yo, La bicicleta verde o La separación. Hay extraordinarias películas, qué sé yo, La fuente de las mujeres, pero que no se basan en textos literarios, las que recuerdo en este momento. Podemos buscar otra, yo no tengo ningún problema en buscar otra porque las va a ver. Medio Oriente tiene una producción poco distribuida en esta zona del mundo por el monopolio norteamericano. Entonces, y son muy interesantes y hay muchas películas. Así que díganme, o díganmelo al final si empezamos con esta de Ozu, que por ahí conseguimos el libro, el tema estará conseguir el libro, y seguro que Roberto ya lo está buscando. Ya lo veo ahí mirando la pantalla, seguro que ya lo está buscando. Vamos a empezar, gente, a hablar de esta película tan particular, basada en el Pabellón de Oro. Voy a poner acá. Entonces, a mí me pareció
que, bueno, yo primero voy a hablar del texto. Vamos a hacer, porque tengo, miren, la vida de Yukio Mishima es una película en sí. Tengo ven que dice Yukio Mishima, el último samurái de Japón, biografía del aclamado literato y nacionalista japonés. Si quieren, en lugar de contársela, podemos ver el video que dura unos 20-25 minutos, que es extraordinario porque muestra desde el nacimiento y todo lo que vivió, que es tremendo, tremendo por lo extraño y fuera de lo normal para un escritor que fue nominado 3 veces al premio Nobel, y en la última vez en el 68, porque él murió en el 70, se suicidó, se hizo un harakiri, lo que se dice un seppuku en japonés, pero es nuestro conocido harakiri, porque él se consideraba un samurái, era descendiente de familia aristocrática de samurái, y que se calcula que nunca se lo dieron porque era de la extrema derecha japonesa, a pesar de que era un extraordinario escritor. Y se la dieron a su mentor justamente por motivos políticos, y el mismo japonés que se la dieron, que era su mentor, una persona mucho mayor que él tenía en ese momento 43 años, y que estaba en la flor de su producción física, ya lo vamos a ver, y creativa, dijo, acá no va a haber por muchos años más un premio que le den a Japón, así que bueno, eso incidió también en una muerte que ella la vino preparando durante 5 años. Yo no sé si ustedes desean ver el video o que yo les cuente. El video está súper interesante. Si me dice, vamos a ver el video entonces. Es súper, 20 minutos. Porque las imágenes, díganme si lo escuchan. Por favor, apaguen todos los micrófonos. Pónganse sus volúmenes de los dispositivos en máximo. Por suerte se escucha bien y habla bien claro el que relata. Las escenas son reales. Y después les voy a mostrar unas fotos, porque fue además de un escritor que hizo 40 novelas, trabajó con poemas, ensayos literarios, obras de teatro, kabuki y no, además de otras obras. Fue actor, fue físico-culturista, tiene una historia impresionante, un hombre joven, nacido en el 25, que se suicidó en el 70 a los 45 años, en la flor de la edad, y que es una historia hasta escabrosa, diríamos. Arranco, ¿sí? Extravagante literato japonés de la posguerra se adentró junto a su milicia privada en el cuartel general del ejército de Japón. Secuestró a un comandante del ejército y pronunció una arenga patriótica a los soldados japoneses. Él tenía un único objetivo: restituir el poder del emperador. Pero el ejército no lo escuchó y al fracasar en su intento se suicidó, dejando atrás una vasta obra literaria que le produjo en vida la aclamación. Escenas reales, e incluso una candidatura al Premio Nobel de Literatura. Pero por encima de cualquier escrito, su obra más importante fue esta última acción, una revuelta contra el Japón de la posguerra que tanto le enfermaba. Su nombre era Yukio Mishima, también conocido como el último samurái de Japón. Y le vamos a presentar su vida, que fue tan interesante como su muerte. Les habla Reinaldo Carrillo y esto es la Nueva Enciclopedia. Kimitake Hiraoka, que era el verdadero nombre de Mishima, nació en Tokio en 1925. Por el lado paterno, él de hecho descendía de samuráis, pues su abuela paterna pertenecía a un clan de renombrados samuráis de Japón. Ella fue quien crió al pequeño Mishima con mano dura hasta los 12 años, cuando su abuela fallece y Mishima cae en manos de su madre. La infancia de Mishima fue bastante difícil, pues su abuela ejercía un fuerte control en toda su vida. Gracias a sus raíces nobles, el joven Mishima pudo educarse en la escuela Pierce,
un colegio donde solo acudía la aristocracia japonesa. Mishima podía ser en efecto un samurái, por educación, por sangre y por genética. Y durante toda su vida él quiso ser fiel a esa identidad. Pero no bastaba con poseer la sangre. Él debía alcanzar a ser el samurái al que aspiraba a ser. El más grande objetivo de su vida era precisamente alcanzar todos los atributos de un guerrero, como expresó en uno de sus libros. Pero Mishima estaba todavía muy lejos de ser un guerrero durante su juventud. Como él dijo en sus propias palabras, estaba desprovisto de carne, de realidad y de acción. Y estas son cosas que llegarían a su vida más tarde. Por los momentos, al joven Mishima le bastaba vivir encerrado, leyendo y escribiendo. Y situándonos en los años de su juventud en Japón, aquellos eran los tiempos de la exaltación imperial y del nacionalismo nipón. En la sociedad japonesa reinaba el culto al héroe y a las viejas gestas patrióticas. Estaba en auge la literatura sobre los samuráis y libros escritos por ellos. Y el joven Mishima no fue la excepción a esta regla. Él solía leer el Hagakure, un viejo libro que describe el código guerrero de los samuráis. Y durante toda su vida, de hecho, consideró este libro la matriz de todo lo que escribía. Ese era el Japón en que Mishima creció. Un Japón nacionalista que distaba mucho al pacífico país en que se convirtió tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Un pacifismo que él siempre despreció, pero de esto vamos a hablar más adelante. Ya hablamos del lado paterno, de donde Mishima heredó su sangre noble que ejerció una fuerte influencia sobre él, pero el lado materno también es muy importante porque es de ahí de donde él hereda el dote literario. Es gracias a su madre que él accede al mundo de la literatura. El pequeño Mishima, con tan solo 13 años de edad, escribió su primer cuento y a los 16 su primer libro de relatos llamado Un bosque en flor, ganándose con ello la admiración de sus compañeros y de los profesores en la escuela de nobles. Resultaba verdaderamente sorprendente cómo un adolescente podía escribir tan bien sobre temas como la belleza y la muerte de una forma tan profunda que a cualquier escritor le hubiese costado años dominar. Y es en esta primera publicación donde Kimitake Hiraoka adopta por primera vez el seudónimo de Yukio Mishima. De esta forma iniciaba así su exitosa y prolífica trayectoria de libros y ensayos durante toda su vida. Pero antes de continuar con su carrera literaria, es necesario narrar un evento muy importante en su vida, la Segunda Guerra Mundial. Un día, durante la guerra, Mishima recibió un telegrama. Se trataba de una orden de alistamiento para el ejército japonés, para la guerra. De inmediato, Mishima se dirigió al cuartel con un gran entusiasmo, pero también con las secuelas de un resfriado que había agarrado en su trabajo. Cuando llegó la hora del chequeo médico, Mishima no paraba de estornudar y no paraba de toser. Y un médico inexperto le diagnosticó tuberculosis de forma errada, y Mishima, en vez de discutirle, simplemente se cayó la equivocación y fue enviado de vuelta a casa. Relata Mishima en sus propias palabras que una vez que dejé atrás las puertas del cuartel, eché a correr por la desnuda y ventosa cuesta que bajaba. Mis piernas me llevaban a toda prisa hacia algo que de todos modos no era la muerte. Fuera lo que fuese, no era la muerte. Aunque desde pequeño sintió ese impulso romántico hacia una muerte joven, desde luego Mishima todavía no era un samurái. Carecía de lo que él llamaría en el futuro como coraje físico. El Mishima que secuestró al comandante del ejército japonés distaría mucho del joven que simplemente prefería leer y escribir en la penumbra de la noche, alejado del sol que tanto amaría de adulto. Era todavía el mismo Mishima que escribió durante la Segunda Guerra Mundial el siguiente poema. Y la luz se derrama aún sobre los hombres, que alaban la claridad. Yo rehuyo del sol y arrojo mi alma al abrigado foso. Pero de adulto, Mishima llega a comprender que para esa muerte romántica era imprescindible un físico imponente y una musculatura escultural, porque para él toda confrontación entre una carne débil y la muerte era inadecuada. Y con apenas 18 años se sentía incapacitado para ese fallecimiento prematuro que él ansiaba. En una entrevista unos cuantos años después, Mishima expresaba que durante la guerra la conciencia de que la muerte estaba cerca era un estado mental más feliz comparado al del presente. Y aunque parezca extraño, no solo recuerdo esos pensamientos en mi memoria como algo hermoso, sino que también la gente se vuelve extrañamente feliz en tiempos como estos. Y hay otro evento de especial importancia en su vida, también relacionado a la Segunda Guerra Mundial.
y tiene que ver con el sol y con la construcción de esa musculatura escultural. El 15 de agosto de 1945, cuando Japón perdió la guerra, Mishima caminaba sobre un sol implacable. La guerra había terminado, pero la luz del mediodía alumbraba exactamente igual que antes. El fin de la guerra fue un punto de inflexión en su vida, y esa fecha dejó una huella imborrable en su memoria, porque con el tiempo empezó a asociar aquel sol exuberante del verano de la derrota con la destrucción generalizada de Japón. Ese sol, que todavía le desagradaba al joven Mishima, era el mismo que brilló sobre las alas de los aviones militares, sobre los bosques de bayonetas, en las insignias de las gorras militares y en la sangre que derramaron los japoneses en la guerra. Este día ocurrió el primer encuentro inconsciente de Mishima con el sol, un día que jamás olvidaría, porque Japón tampoco volvió a ser el mismo. Tras el fin de la guerra, su hostilidad hacia el sol fue cesando con los años. Poco a poco empezó a desconfiar en la noche que tanta importancia había tenido para él durante la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente en 1952 se produjo su reconciliación con el sol, mientras viajaba al extranjero por primera vez a bordo de un barco. A partir de entonces fue incapaz de separarse de los rayos del sol durante toda su vida. Quedó asociado a su vida y a su carrera literaria. De los rayos del sol obtuvo la inspiración para construir un poderoso físico que lo convertirían en un importante representante del fisicoculturismo en Japón. Levantando los pesados aceros de las pesas, comprendió que unos músculos fuertes, un vientre plano y una piel dura correspondían a ese espíritu de lucha que él tanto anhelaba. Del frío acero adquirió un nuevo tipo de conocimiento, un conocimiento que los libros no pueden enseñar. Y es muy llamativo observar que Yukio Mishima sí fue un literato, pero uno bien particular, ya que fue mediante el entrenamiento y no mediante las palabras que logró lo que él buscaba en su vida, desarrollar los atributos de un guerrero. Y él reflexionaba que por mucho que el filósofo en la soledad de su cuarto meditara sobre la idea de la muerte, ese filósofo seguiría siendo incapaz de comprenderla mientras esté disociado del coraje físico. Porque para él el coraje físico era el origen de ese deseo de comprender y de valorar la muerte. Y eso no se conseguía leyendo y acumulando escritos. Por ese motivo, ahondamos primero en este lado de su vida y no antes en su carrera literaria, porque Mishima deseaba ser realmente recordado por encima de cualquier cosa como un hombre de acción y no simplemente como un escritor, como cualquier otro. Era un literato, sí, pero era uno que consideraba que las palabras son ilusiones cuando éstas se presentan desligadas de la acción. Y su visión sobre las palabras lo convierten en un caso especial en la literatura moderna. Pese a esto, su carrera literaria es más que digna de mención, porque entre todas sus publicaciones se encuentran verdaderas joyas que vale mucho la pena leer. Su primera novela fue publicada en 1949 y se trata de Confesiones de una máscara, una novela autobiográfica publicada tras la derrota de Japón en la guerra, donde Mishima confiesa su inclinación hacia la homosexualidad. Un año después publica Sed de Amor, su segunda novela, con la que obtuvo todavía más popularidad. Continuando con este trabajo, durante la década de los 50 publica Colores Prohibidos, Muerte en el Estío, El rumor de las olas, Los siete puentes, y destaca sobre todas El pabellón de oro, una novela inspirada en un hecho real, como muchas otras de las novelas que él escribió. Ya para la década de los 60, Mishima se había convertido en un personaje realmente especial dentro de su país y también en una referencia para aquellos jóvenes disgustados con la decadencia del Japón de la posguerra. Es en estos años que publica El marino que perdió la gracia del mar y un importante ensayo autobiográfico llamado El sol y el acero, donde Mishima relata su historia personal con el entrenamiento. Ahora, pero sobre su obra literaria en esta última década destaca su última gran obra, El mar de la fertilidad, una tetralogía de libros compuesta por Nieve de primavera, Caballos desbocados, El templo del alba y La corrupción de un ángel, cuyo último capítulo terminó y entregó el mismo día que ejecutó su golpe de estado en los cuarteles japoneses. El mar de la fertilidad es una pieza clave y decisiva en la vida y en la obra de Mishima, ya que los 4 libros tenían un significado vital para él. Podríamos decir que es su testamento ideológico, ya que estos libros son fundamentales para entender el pensamiento del autor. Sobre esta tetralogía, él explicó lo siguiente en sus propias palabras.
Dividí mi vida en 4 ríos: el río de los libros, el río del teatro, el río del cuerpo y el río de la acción. Y esos 4 ríos desembocan en el mar de la fertilidad. Quien lee la tetralogía podrá notar cómo Mishima plasmó en cada capítulo la decadencia de Japón. El protagonista, el abogado llamado Honda, quien se pasea por todos los libros, es la viva encarnación de la decadencia que aborrecía Mishima. Honda fue un hombre que en su juventud, en el temprano siglo XX, vivió entregado a la razón y a los estudios, y en la vejez terminó siendo un japonés más de la era. Un hombre millonario cuya gran reputación en su carrera se desborona por protagonizar un bochornoso escándalo sexual. Cada libro de la tetralogía es diferente al otro y Mishima emplea la reencarnación como un recurso literario importante para desarrollar una interesante trama que inicia en la era Taisho, que va de 1912 a 1926 y termina en el Japón liberal de 1975. Sin embargo, pese a que la reencarnación es fundamental en la tetralogía, Mishima no creía en esto. Él no creía en la reencarnación, ya que pensaba que su espíritu y su cuerpo no eran intercambiables, y que su espíritu no sería nada sin su cuerpo, y que su cuerpo tampoco sería nada sin su espíritu. Y como unidad debía morir eternamente el 25 de noviembre de 1970, el día en que terminaría su última obra y se suicidaría tras fracasar en su golpe de Estado. No se debe perder de vista que Mishima fue un hombre que dominó muy bien el poder de la palabra. De hecho, en 1968 es nominado al Premio Nobel de la Literatura, pero lastimosamente no se lo concedieron, y es posible que sus ideas nacionalistas y tradicionalistas hayan tenido algo que ver al respecto, aunque no se lo hayan concedido. En cambio, lo recibió su amigo Yasunari Kawabata, convirtiéndose en el primer literato japonés en alcanzar un premio Nobel. Pero Kawabata incluso manifestó sobre Mishima que, abro comillas, no comprendo cómo me han dado a mí el premio existiendo Mishima. Un genio literario como el suyo lo produce la humanidad solo cada 2 o 3 siglos. Tiene un don casi milagroso para las palabras. Cierro comillas. En ese mismo año, en 1968, Mishima funda uno de sus proyectos más trascendentales, lo que él denominó la Sociedad de los Escudos, una asociación de jóvenes universitarios samuráis al servicio del emperador japonés, cuyo objetivo era recuperar la llama perdida del espíritu de los guerreros. La sociedad podía entrenar con el ejército de autodefensa del Japón y llegó a estar compuesta por 300 miembros aproximadamente. Sin embargo, jamás dispusieron de armas. Los miembros no recibían ningún pago, solo se les proporcionaba un uniforme para verano y otro para invierno, al igual que birretes, botas y el famoso uniforme de combate, que fue diseñado nada más y nada menos que por el único estilista japonés que había creado uniformes para el general Charles de Gaulle en Francia. Todos los fondos de la organización provinieron de la totalidad de los ingresos que Mishima obtenía por su trabajo literario. Por las noches escribía y por el día asumía la responsabilidad de comandar a su pequeño ejército espiritual. En un manifiesto, Mishima expresaba su descontento hacia el Japón de la posguerra porque consideraba que la prosperidad económica había transformado a los japoneses en comerciantes y que el espíritu de los samuráis se había extinguido por completo. Él también consideraba hipócrita al nuevo Japón liberal, cuya constitución redactada e impuesta por los Estados Unidos obligaba al país a renunciar al derecho a la guerra. En ese mismo manifiesto, Mishima especificaba que la Sociedad de los Escudos era un ejército preparado para intervenir en cualquier momento. Y el momento llegó. Pero antes de narrar este inédito suceso, mencionemos un fragmento de una entrevista que dio Mishima 4 años previos a quitarse la vida, en la que expresaba: las personas por lo general piensan en un ideal, en una causa, así que pronto se cansan de simplemente vivir por la vida misma. Y es cierto que cuando se trata de la muerte necesitan una causa. Esto es lo que siempre se llamó como una causa noble. Morir por una causa noble es la forma más espléndida y heroica de morir. Si no reconoces en tu corazón los valores que están por encima de ti, entrarás en un estado psicológico donde toda tu existencia no tiene significado. El 25 de noviembre de 1970, horas antes de suicidarse, selló la última obra de su tetralogía, La corrupción de un ángel,
y dejó en su escritorio un mensaje que decía: la vida humana es limitada, pero quiero vivir para siempre. Concluida su obra literaria más importante, partió hacia el Comando Oriental de las Fuerzas de Autodefensa de Japón, junto a 4 miembros de la Sociedad de los Escudos, utilizando un pretexto para visitar al comandante del campamento Ichigaya, una base militar que está ubicada en el centro de Tokio. Cuando llegaron, el comandante notó que el célebre escritor portaba consigo una antigua espada japonesa. De inmediato el comandante fue atado y Mishima, junto a los miembros de su milicia, armaron una barricada en la oficina. Después se dirigió al balcón de la base militar para pronunciar su arenga acompañado de pancartas. Con sus palabras, Mishima denunciaba la miseria moral en la que había caído Japón y pretendía convencer al ejército japonés de restaurar el poder del emperador perdido por la constitución que había sido impuesta por los Estados Unidos. ¿Dónde se ha ido el espíritu del samurái?, exclamaba Mishima a los soldados japoneses. Pero estos solo se burlaban de él. Además, el ruido de los helicópteros impedía que lo escucharan bien. Sobre uno de los textos desplegados por Mishima desde el balcón se leía lo siguiente: el país de nuestra amada historia, de nuestras tradiciones, Japón. ¿No hay alguno entre ustedes dispuesto a morir para oponerse a la constitución que ha despedazado nuestra patria? Si existe, que se levante y muera con nosotros. Hemos emprendido esta acción con la ardiente esperanza de que todos vosotros, a quienes ha sido concedido un espíritu purísimo, puedan volver a ser verdaderos hombres, verdaderos guerreros. Después de terminar su discurso, que no convenció al ejército, Mishima gritó «¡Viva el emperador!» 3 veces y se retiró a la oficina disculpándose con el comandante por la fracasada acción emprendida. Antes de suicidarse, Mishima compuso un poema de la muerte, siguiendo de esta forma la tradición del ritual seppuku, también conocido como harakiri, un ritual milenario japonés en el que los guerreros se quitaban la vida de forma voluntaria para morir de forma honorable. Y la última acción que ejecutó Mishima en vida fue su doloroso seppuku. De esta forma, el más extravagante literato japonés de la época acababa con su vida en el punto más alto de su imaginación y su estado físico. Y así, a sus 45 años, logró la muerte que deseaba. Una muerte heroica, una muerte que anheló durante toda su vida, no sin antes prepararse físicamente de forma ardua para ella. Fue en resumen una revuelta contra el Japón moderno que le generaba náuseas, y con su seppuku buscaba transmitirle a los jóvenes japoneses el tradicional sentido de la responsabilidad. Es muy probable que Mishima supiese que iba a fracasar en su intento por restablecer el poder del emperador, ya que él era un pesimista sobre la situación de su país. Pero si algo podemos aprender de su vida y de su obra, es que, aunque persista la desilusión, igual debemos actuar, aunque sea con base en nuestro propio pesimismo, porque si lo intentas y fracasas, puedes vivir tranquilo sabiendo que lo intentaste. Pero si no lo haces, es muy difícil perdonarse a uno mismo la inacción. Y en el caso de Mishima, esto se tradujo en la muerte, que por encima de toda su obra literaria fue la máxima expresión de su vida. Muchas gracias por ver este video. Los invito a apoyar esta iniciativa, suscribir. Bueno, a ver, como vemos, una vida muy particular que, bueno, que correspondía a la extrema derecha imperialista, y hay algunos detalles que no cuenta el video, como por ejemplo que cuando a él lo citaron para hacer el servicio militar, que él tenía 18 años, su ilusión era ser un kamikaze, que lo mandaran en un avión y autoinmolarse en la guerra y ahí obtener una muerte heroica. Cuando no pudo convertirse en un kamikaze, en un piloto que se autodestruyera, eso produjo una gran conmoción en él. No fue como fue rechazado porque era muy debilucho, muy flaquito, él entonces emprendió 2 años después esta locura de entrenamiento, y ahora vamos a ver unas fotos, porque además de ser actor, de ser autor de teatro, él también se hizo hacer una serie de fotos, él matándose, que son dignas de ver. A ver, esperen que acá lo ven, ¿verdad? A Yukio Mishima, ¿lo ven? ¿Están viendo los datos de él?
que yo les puse. Yo les puse esto a propósito porque acá dice que se casó a pesar de sus afinidades homosexuales, que se casó y tuvo 2 hijos. A pesar de eso, él tenía sus parejas homosexuales. Yo supongo que por una cuestión de que se había casado, acá hay muchos datos sobre su vida y su literatura, que se casó como para cumplir ciertas convenciones sociales. Pero lo que me interesa que vean son estas fotos donde él se las mandó a tomar ya con su cuerpo de físico-culturista, ya 4 o 5 años antes de matarse, porque tenía siempre la idea de morir como un samurái. Fíjense, acá aparece, miren esta foto, como un samurái. Son impresionantes las fotos, si solo vemos alguna. Esta que está colgada de ¿la ven? Voy a agrandar un poco la imagen, a ver. Que se lo ve a él colgado, muerto. Por supuesto que son fotografías que él mandó a tomar. Esta es la otra que yo les decía, como un samurái. Por supuesto que él era muy pesado con su fotógrafo porque quería elegir. Ven donde él da muestra de su físico y que muestra distintas escenas de muerte, con el cual él quería hacer un álbum y que fue muy crítico con su fotógrafo, y esta es la última, una de las últimas, ven, prácticamente desnudo, con un breve taparrabo, donde hacía un culto de su físico. Era una persona muy pequeña, medía 1,63, o sea que no podía hacer alarde, digamos, de una altura y de unas proporciones físicas muy imponentes. Sin embargo, él cultivó ese físico y fue también muy narcisista en esta cuestión. Yo quería leerles ahora un poco de la obra. A ver, esperen. Unos pequeños párrafos de la obra literaria para que nos adentremos en la historia. Esta historia que nos habla del pabellón de oro. El pabellón de oro era seguro que no lo ven ahí, ¿no? Porque lo abrí después, así que voy a abrirlo de nuevo. El pabellón de oro, ahí lo ven, ¿verdad? El pabellón de oro, esta obra bueno, acá dice que como que su primera fue en el año 63, se basa en un hecho real en el cual en una localidad de Japón, uno de los estudiantes seminaristas del culto budista incendió una vieja construcción que era paradigmática. Acá en el pabellón de oro es muy impresionante que él utiliza un narrador en primera persona, que es el protagonista, un muchacho que la cuenta desde pequeño, que por supuesto en la película está muy acotada la historia, muy acotada, que en la versión literaria está hecha con mucho detalle, con mucha pormenoricidad, y él va contando de una manera muy enfermiza, donde uno nota que el personaje tiene un trastorno psiquiátrico que se manifiesta fundamentalmente porque es tartamudo. Y como es tartamudo, no puede comunicarse con el exterior, porque cada vez que quiere empezar a hablar, se le traba tanto la garganta y la lengua que le cuesta mucho decir la primera palabra. Y que a veces, extrañamente, cuando está muy nervioso o muy convencido de lo que va a decir, en pocas ocasiones las palabras le fluyen libremente, como cuando lee los textos sagrados o cuando traduce al inglés. Recordemos que
la abuela de Yukio Mishima, que era tan especial, tan despótica, tan tiránica, incluso bastante enferma mental, lo que directamente se lo sacó a la mamá y lo crió hasta los 12 años, le impuso una educación muy rígida y como ella sabía francés y alemán, él sabía muchos idiomas y fue a la mejor escuela que existía porque quería que tuviera una educación aristocrática. Y después él fue a la universidad y se recibió de abogado. Estamos hablando de Yukio Mishima, no del texto literario, y trabajó, como él le interesaba mucho la literatura y dedicaba muchas horas a la lectura de textos de todo el mundo, de los grandes escritores, y le dedicaba mucho tiempo a la escritura, tuvo como un surmenage, un cansancio excesivo, trabajó de abogado 1 año en la administración pública japonesa, el padre le prohibía escribir, de hecho cuando era adolescente le rompió sus escritos, como que era de menor jerarquía ser escritor, en cambio su mamá lo apoyaba, su mamá amante de la literatura, gran lectora, lo apoyaba mucho, y él, por fin, cuando pudo renunciar a su puesto de abogado, pudo dedicarse por entero a la literatura, ya que en forma inmediata tuvo mucho éxito en Japón, sobre todo con el texto de La Máscara, donde, como su alter ego, confesaba su condición homosexual, y con todos los posteriores tuvieron un éxito comercial impresionante. Él llegó a tener mucho dinero, con el que mantuvo él con su dinero a esa sociedad del escudo con los 300 miembros y todos los gastos que demandaba. Él pagaba todo de su dinero. Yo lo que quería que observáramos cómo escribe y en medio de estas acciones donde van mostrando desde muy pequeño a este niño tan tímido, tan silencioso, tan apartado, de quienes se burlaban sus compañeros de escuela por su tartamudez, que transcurre en la pobreza más abyecta toda su vida, la historia del pabellón de oro, cómo su padre le contaba, su padre era un monje que había sido traicionado por su mujer, que le era infiel, y él descubre esta infidelidad, y el padre, en lugar de tener una actitud violenta, le tapa los ojos, que se ve muy colateralmente en la película, que no se ve con tanta intensidad escrituraria como se ve en los sentimientos de la obra literaria, que es muy profunda, con reflexiones filosóficas, con muchas reflexiones acerca de la muerte, porque la muerte y la literatura eran 2 grandes pasiones y objetivos del autor. Siempre pensaba en la muerte, de modo que él genera un personaje que es como se llaman novelas de aprendizaje, donde comienza desde muy pequeño con toda esta vida miserable, con su padre que lo deja en resguardo de un tío, de un pariente, con el cual vive muy pobremente, que a los 12 años lo va a buscar y lo lleva a un templo budista, de un monje en el cual el director es un monje con muchos vicios por las mujeres, por la gula, narcisista, y que aprovecha el pabellón de oro, que es una construcción que él describe como miserable, de la que le había hablado toda su vida a su padre, como que era el palacio más hermoso del mundo, y que en realidad era una construcción como de madera, como todas las que era de Japón y que llevaron a su gran destrucción en la guerra, que estaba muy gastada, muy deteriorada, pero sin embargo, a pesar de estar tan deteriorada, era el motivo turístico por el cual los turistas, la gente, se acercaba a ese templo budista que como centro religioso no tenía ninguna importancia, pero sí que le proveía grandes ganancias
por los turistas que iban a visitar el Pabellón de Oro, que era muy bonito, que tenía un estanque, pero no tenía una gran atracción desde el punto de vista arquitectónico. Tenía una estatua de un Buda que era cubierto en bronce, que era muy interesante, pero no era una excelsa expresión de la arquitectura. Tenía más que ver con la antigüedad de siglos de esa construcción, y que él veía con ojos de desagrado que lo utilizara el templo budista, que debería ser un ejemplo de la piedad, un ejemplo de la bondad, lo usaba comercialmente. Entonces quiero leerles solamente los primeros fragmentos para que vean cómo se va mezclando esta actitud ciertamente enfermiza, ciertamente desequilibrada del protagonista, que aparece permanentemente, mezclado con unas descripciones bellísimas de los lugares y unas descripciones muy acertadas también, muy hondas acerca de la índole de los personajes, ¿sí? que están muy desarrollados en el texto literario, con una gran creatividad, y que lo vemos muy brevemente ese desarrollo en la película, evidentemente, porque el lenguaje cinematográfico exige una reducción muy importante con relación al texto literario. Capítulo primero. Desde mi más tierna infancia, mi padre muchas veces me habló del Pabellón de Oro. Nací al noroeste de Maizuru, en un promontorio solitario que penetra como una cuña en el mar del Japón. Mi padre no era de allí, sino de Shiraku, las afueras al este de Maizuru. Cediendo a vivas instancias, mi padre abrazó el estado de clérigo y, siendo ya monje, fue encargado de un templo situado sobre una colina perdida. Ahí ya está hablando la colina perdida de que era un templo de escasa importancia. Allí se casó y su mujer le dio un hijo, que soy yo. Fíjense que cuando dice su mujer, no está diciendo mi mamá. Marca una distancia profunda con respecto a esa mujer. En la cercana aldea del Cabo Nariu no había ningún colegio a propósito para mí, y muy pronto llegó el momento de abandonar el hogar. Me acogió un tío mío en el país de mi padre, y todos los días recorría a pie el trayecto entre su casa y el colegio del barrio este de Maizuru. El país natal de mi padre era una tierra inundada de luz. Sin embargo, todos los años, hacia noviembre o diciembre, incluso en días que amanecían bajo un cielo puro y sin nubes, caían de pronto 4 o 5 aguaceros. De ahí que mi corazón, mi inestable corazón, sea como esta tierra que le vio crecer. En los atardeceres de mayo, desde la casa de mi tío, en la pequeña habitación donde hacía mis deberes, yo contemplaba frente a mí las colinas. Bajo los rayos del poniente, sus laderas cubiertas de hojas nuevas parecían mamparas de oro desplegadas en medio de la llanura. Pero lo que yo veía era el Pabellón de Oro. A menudo, en fotografías y en los libros de clase, mis ojos habían contemplado el verdadero Pabellón de Oro. Sin embargo, esta imagen de ahora, la del templo de oro de los relatos de mi padre, era la que suplantaba cualquier otra en mi corazón. Lo que mi padre no me había contado de verdadero Pabellón de Oro era que, por ejemplo, resplandecía con 1000 fulgores dorados, pero según él no había nada en el mundo que le igualara en belleza. El Pabellón de Oro, que se iba grabando en mi mente con el simple sonido de sus palabras, con solo ver sus letras, tenía para mí algo fabuloso. Veía a lo lejos espejear los arrozales. Es la sombra de oro del templo invisible, me decía. La garganta de la sierra de Bello-Isaka, donde pasa la frontera entre el distrito de Fukai y nuestro departamento de Kioto, se encuentra hacia el este. Por allí se levanta el sol. Aunque Kioto se halla en el lado opuesto, lo que yo veía surgir entre las montañas
era el pabellón de oro. Lo veía surgir en medio del sol naciente y proyectarse hacia lo alto del cielo. De modo que el pabellón de oro se me aparecía en todas partes. De él percibía incluso todo aquello que los ojos no podían captar realmente. Una gran semejanza con el mar que baña sus orillas, porque la bahía de Maizuru, en efecto, se halla solo a legua y media de la aldea de Shiraku, pero una pantalla de colinas no deja ver sus aguas. Siempre había en el aire algo que dejaba adivinar su presencia. A veces la brisa traía el olor del oleaje. Los días del mal tiempo, las gaviotas, huyendo de la cólera de aquel, venían a posarse en grandes bandadas sobre los arrozales. Yo era de complexión débil, vencido siempre en las carreras atléticas, en la barra fija y, para colmo, tartamudo, lo cual me llevó a replegarme todavía más en mí mismo. Todos sabían que yo provenía de un templo. Los compañeros más crueles, para burlarse de mí, hacían imitaciones de un monje tartamudo leyendo oraciones. En un texto de nuestros libros de clase aparecía un detective tartamudo. Adrede me leían este párrafo en voz alta. Ni qué decir tiene que este defecto mío levantaba un muro entre el mundo exterior y yo. Es siempre el primer sonido, la primera voz, la que haya mayor dificultad en brotar. Ella es, en cierto modo, la llave de la puerta que separa mi universo interior del mundo exterior. Pero jamás me ocurrió llegar a notar que esta llave diera la vuelta sin esfuerzo. La gente, en general, maneja las palabras como quiere, puede dejar abierta esa puerta que separa dos mundos y dar paso de ese modo a una constante corriente de aire. Pero a mí eso me estaba totalmente vedado. La llave estaba oxidada, irremediablemente oxidada. Y yo quería leer hasta ahí para que ustedes vieran cómo va contando su infancia, habla de esa mujer, porque después detalla y habla de la belleza del templo que él imagina detrás de las colinas, pero que en realidad no ve, del que el padre le habla como el monumento más fabuloso arquitectónico del mundo, que está rodeado y fulgurante de la luz del sol, y luego cómo pasa a su condición individual, hablando muy mal de sí mismo, como que su tartamudez le impedía comunicarse con el mundo y que era un defecto gravísimo a su entender. La historia continúa desarrollando su adolescencia, en la cual el padre lo va a buscar y lo deja en este templo, a cargo de este monje bastante voluptuoso, hipócrita, pero que sin embargo lo acoge con cierto cariño, que después se ve desilusionado por sus malas notas, su realmente un hombre muy débil también en lo mental, en el estudio, donde decide, en contraposición de otros seminaristas que eran más inteligentes, más hábiles, decide mandarlo a la universidad, donde fracasa totalmente, donde empieza a faltar. Ahí en el templo se conoce con un amigo que es el ejemplo para él de la bondad, que cree en él, que piensa equivocadamente que su silencio se trata de una piedad sin mácula, cuando él realmente piensa cosas atroces, perversas, que imagina la muerte de sus compañeros, imagina destrozos, imagina grandes conflagraciones. De ahí el título, porque la constante de su pensamiento enfermo tiene que ver con destruir el templo, destruir a los otros, lleno de odio por su condición de defecto, hasta que al final, ahí no lo muestra, tiene este amigo que se acerca a él, muy optimista, muy verborrágico, muy amoroso, que lo acompaña también a la universidad. Solo a ellos dos lo manda a la Universidad del Templo, el resto queda muy resentido. Todos sus compañeros y el ayudante del director del templo
que se muestra muy hipócrita y que extrañamente le paga todas las macanas que se manda continuamente. Terrible. Hay una escena en la que él hace de guía, como hace de guía en inglés, y el inglés lo podía leer fluidamente, entonces él iba, porque hacía la guía para el templo el pabellón del oro, él leía su escrito y con eso pasaba, no cobraba nada por ello, vivían en forma muy austera, se dedicaban a limpiar el templo todo el día, vivían en una forma realmente decepcionante los aprendices de monjes, mientras el director del templo obtenía muchísimo dinero y se mandaba muchísimos lujos, entre ellos ir a visitar putas a la ciudad de Kioto y gastándose mucho dinero, ¿no? Ahí muestra la película que él tiene un hijo con una prostituta, pero esto no está en el texto literario. Por otra parte, entra a la universidad, empieza a alejarse de su amigo y obtiene la amistad de un ser que en la película no se ve con tanta gravedad, pero que en el texto literario se ve como un ser monstruoso, que tiene unos pies realmente monstruosos y muy deformados. Ahí solamente se ve a una persona que renguea, no se ve deformidades en los pies en la película, sino como si tuviera una especie de parálisis en una pierna que lo hace arrastrarse. Pero las escenas descritas en la monstruosidad de los pies, y que eso lo lleva a ser un par, a ser dos descastados del destino, dos seres deformes, uno por sus pies y otro por su tartamudez, los acerca. Una persona, este deforme de los pies, muy cínico, muy autoritario, muy maldito, que tiene mucho éxito con las mujeres justamente porque abusa de su afección física y también es mal alumno, lo lleva a faltar a la universidad, lo lleva a tener costumbres muy licenciosas, a robar, bueno, en algún momento le presta plata, él se escapa, decide, ve que tiene una obsesión exagerada con el pabellón y ve que el pabellón de oro le impide vivir su vida y tiene tanta obsesión que vive todo el tiempo adentro del pabellón y en todo momento del día o cuando vuelve de la universidad se pasa adentro del pabellón, además de las tareas denigrantes de limpieza y rasqueteada de los pisos, que ahí las destalla con muy pormenorizadamente. De modo que él empieza a obsesionarse que lo que le impide el pabellón, que eso no se ve claramente en la película, es vivir. Que él no puede curarse la tartamudez y no puede vivir una vida libre porque el pabellón de oro lo tiene atrapado. Que él dice, y él emula al pabellón de oro con el concepto de belleza. El concepto de belleza en Mishima fue una constante en su vida. La belleza relacionada con la muerte. Por eso es que él educa a su físico en la vida real para ser un físico hermoso y después poder matarlo a ese físico. Está muy, muy plagado en la obra literaria de preciosistas descripciones, no solamente de los paisajes, de las acciones, de las personalidades de los distintos protagonistas, de su padre, de su madre, que solo le exige que llegue a ser el dueño del templo, así tiene plata y después la puede mantener a ella, que se ve crudamente en el maltrato de la madre cada vez que se acerca a él, las pocas veces, y que en un momento él dice: me propuse para el ejército, y ella le dice de una manera denigrante cómo perderían la guerra si él entrara, como diciendo: sos tan inservible que no servís ni para la guerra. Y eso tiene que ver con su historia de rechazo
para hacer un kamikaze, con el cual se quería matar por el país. O sea, podemos relacionar estas cuestiones, pero es muy crudo, pero a la vez muy bello el texto, muy descriptivo, escrito en oraciones breves, muy llevadero, muy amigable, y donde muestra en forma creciente su trastorno psiquiátrico, que él ve que no tiene éxito con las mujeres a instancias de este maldito amigo de los pies deformes, va a un prostíbulo, va 2 veces a un prostíbulo, logra iniciarse sexualmente, pero en el momento de tener que llegar a la eyaculación no puede, porque se le presenta la imagen del pabellón de oro, y entonces él decide que ni siquiera puede ser un hombre porque el pabellón de oro se lo impide. Entonces se asocia, él empieza a pensar en incendiarlo, toma las ropas como muestra la película, unos montones de paja que ha ido recolectando durante meses, es un objetivo, una meta, la de incendiarlo, que le lleva muchísimo tiempo concretarlo, pensarlo, buscar el momento adecuado, hasta que una noche va, lo hace, y él se había preparado una caja de fósforos y una daga ceremonial, no ese cortaplumas que muestra ahí, que la había conseguido, creo que robándola o quitando, o comprando, no, comprándola, la compra, porque el monje, el jefe, le da todo el dinero con una muestra entre de confianza, pero a la vez, diría, odiosa, como para comprobar si él realmente era tan mal alumno y tan mala persona que se iba a robar el dinero, y realmente se roba el dinero de su matrícula en la universidad y de la plata para los gastos, y compra esa daga, que en cierta manera es una daga ceremonial, y compra una caja de fósforos con la cual produce el incendio. Cuando produce el incendio, él se escapa, va por un arroyo, tira la caja de fósforos y tira la daga en el agua, y él dice: ahora voy a conseguir lo que siempre he deseado, y termina con letras mayúsculas el texto literario Vivir. O sea que él destruye el pabellón de oro porque piensa que el pabellón lo tiene atrapado, y que si lo tiene atrapado y no puede vivir por el pabellón de oro desde la infancia en que se lo inculcó su padre, y que él comprueba que está tan destruido y que está en un estado de deterioro deplorable, eso a él le impide, tal es su enfermedad mental, eso le impide vivir. Y ahí termina el texto literario, que, como ya vemos en la película, se modifican unas cuantas cuestiones. A ver, quiero ir acá. Y acá, ahí, acá yo les puse los datos de Kon Ichikawa, del director. Esperen que lo vuelvo a poner. De Kon Ichikawa, muchos datos de él, por ejemplo, que nació en 1915 y murió en 2008. Hace poco, que fue un destacado director de cine y guionista japonés, que trabajó en muchísimos géneros, y conocido por la película que puso Noemí, El arpa birmana, del 56, premiada en el Festival de Cine de Venecia, La llave, ganadora de Cannes, documentales, se la incluye entre los directores japoneses más famosos como Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi y Yasuhiro Ozu. El único que nos faltaría ver sería Yasuhiro Ozu. Desde pequeño fue muy talentoso para el diseño y la pintura, y quedó muy impresionado por las películas animadas
de Walt Disney. Y él empezó con películas de animación, pero recordemos que para Japón las películas de animación no son para niños, sino que son para adultos. Entonces tenía un espectador adulto. Y luego comenzó a filmar y su esposa, Nato Wada, fue, con la cual estuvo casado muchísimos años, fue su gran co-guionista, una mujer de muchísimo talento literario y que fue en gran medida su espejo y que juntos hicieron todas estas películas que le dieron tanta fama. Yo ahora le quería mostrar dos pequeños, dije, de 3 minutos, 2 minutos, videos sobre el director para luego, muy pequeños, a ver si lo ven. Este dura 2 minutos, ¿lo ven? ¿Lo están viendo? Exigente y profesional que hizo de todas sus obras. Sí. Espera, ¿lo ven? ¿Sí? Sí. Bueno, este dura 2 minutos, muy cortito, sobre el director. Ahí. Un hombre alegre, exigente y profesional que hizo de todas sus obras una maravilla. Así recuerda Masaki Tezuka a su mentor y director de cine y guionista japonés Kon Ichikawa a 100 años de su natalicio. Y yo creo que el legado más importante que me dejó a mí era un director sumamente exigente, sin embargo era muy alegre en el momento de la filmación. Ahora que yo estoy como director, pues trato de hacer que el set sea bastante divertido. Tezuka reconoció el aprendizaje que obtuvo al lado de Ichikawa. Lo que siempre decía el director Ichikawa es que el cine es sombra y luz. Siempre estuvo pendiente de la luz y la sombra, la iluminación que debía tener. De un lado de la cara siempre tenía que estar iluminado y del otro pues un poco con sombra. Y también su trabajo, la historia tenía que tener tanto iluminación como fuertes oscuros. El cineasta japonés, quien visita por primera vez México, compartió recuerdos y anécdotas como la que sucedió en la premiere de Godzilla. El trabajo del director Ichikawa y por supuesto Godzilla son sumamente diferentes, no tienen nada que ver. Sin embargo, cuando realicé el primer Godzilla lo invité para que estuviera en la premiere y después me dijo gracias por invitarme. Y lo que mejor me fue para mí es que me haya dicho en donde estaba esperando un close-up, estaba ahí. Entonces tu película es perfecta. Masaki Tezuka, quien inició su carrera en el séptimo arte al lado del director Kon Ichikawa, se encuentra en México para rendir un homenaje a su maestro a través de una retrospectiva de 12 películas como Hermano, Solo en el Pacífico, La venganza de un actor y Soy un gato, entre otras. Estas cintas se exhibirán hasta el 2 de agosto próximo en la Cineteca Nacional. Con información de Maricruz González. Bueno, a ver, ahí. Bueno. Volvemos. Como ven, acá habla de la alegría, del buen carácter, de la importancia que le daba la iluminación, a las luces y a las sombras, a la temática, a la buena filmación, y su carácter tan agradable como un maestro generoso, que cuando él le fue a mostrar, porque yo repito porque se escuchaba bastante mal, su primera obra, Godzilla, lo felicitó de una manera muy generosa. Y acá hay otro, también de 3 minutos, muy cortito. Esperen. Esperen que está lleno de... ¿Lo ven ahí? Sí. ¿Lo ven? Listo. La Cineteca Nacional ofrece una retrospectiva del cineasta japonés Kon Ichikawa en el marco del centenario de su nacimiento. いろんな作品を作ってるので、人形劇も戦争映画も、親子の愛情もですね、もういろんな作品を作る監督なんて作った監督ですから、そのバリエーションの多さをメキシコの方が楽しんでもらえたらいいなって思ってますけど。 Una visión humanista que por lo mismo tiene una vigencia innegable
Es lo que caracteriza el cine de Ichikawa, a quien desde niño le interesaron los títeres y personajes animados. Es el forjador de un cine viviente. 現代でもね、つい8年ぐらい前は作品撮ってたわけですから、もう本当に何年、60年間監督をやってた人ですから、もう生きる映画史みたいな人。市川監督が一番こだわったのはライティングなんで、俳優さんの顔、特にセットの俳優さんの顔を見ると、こっちが明るくて、こっちがほとんど真っ暗に、落ちてます。それで、セットのライティングはもう時間がかかってしょうがないんですけれど、美術のセットがとても綺麗だし、ライティングが素晴らしいし、それはどの作品でも全部素晴らしい。ライティングとカメラアングルがすごいですね。Como un misterio se conserva el éxito de la fórmula, si es que se le puede llamar así, al eficiente trabajo que logró Ichikawa con los actores, a quienes supo transmitir sus necesidades como director, al tiempo que los ayudó a proyectar emociones y sentimientos que hasta la fecha logran una conexión directa y eficaz con el público. Gracias también, y en buena medida, al excelente trabajo de guionismo de su esposa, Nato Wada. 演出を俳優さんを動かすときも、とても市川さん一流の魔法を俳優さんにかけてました。なのでリハーサルの時のお芝居と市川崑さんが近くに行ってボソボソって言うんですよ。それで帰ってきたらお芝居が全然変わってるんです。それのね言葉はね、俳優さんに仲良くなって市川さんは何て言ったんですかって聞いても秘密って教えてくれないんですよ。Observa la vida cotidiana, ahí está todo el aprendizaje, es lo que repetía Ichikawa. La venganza de un actor, Solo en el Pacífico, Ohan, la actriz, Yo soy un gato y las Olimpiadas de Tokio integran el programa Homenaje en la Cineteca Nacional. Noticias 22, Alejandra Flores. Bueno, Link, saco esto. Ahí estamos. Bueno. Y en cuanto a la película, a ver cómo estamos de hora. Ay, por Dios. ¿Quieren hablar ustedes ahora de la película? Porque me van a decir que no les dejo tiempo y que nos quedan 20 minutos. ¿Qué les pareció? Hay una imagen, arranco para darlos valor. Recién hay... ¡Ay, Telma, dale, Telma! Te escuchamos. Bueno, yo no leí el libro. Ahora, bueno, porque no me organicé y no tuve tiempo. Pero digamos, con la lectura que hiciste de primer capítulo, como que me dieron ganas de leerlo. Así que por ahí lo leo después. Que no es la idea del curso, sino hay que leerlo antes. Lo hago a propósito, para que se entusiasmen. El libro es maravilloso. Para que nos entusiasmemos, exacto. Ahora, vos lo que decías que en el libro lo que se va describiendo es la obsesión que se va fijando en él con el pabellón de oro, que se nota también en la película, sí. La obsesión, pero digamos, tal vez me da la impresión a mí, pero no leí el libro, que ahí la obsesión está en el libro más vinculado al hecho de que no le permite vivir su vida, porque es como que el pabellón continuamente se interpone. A mí en la película, sin conocer la historia, la impresión que me dio es que más había una obsesión, por supuesto, por el pabellón desde chico, a través de las narraciones de su padre y todo, pero que estaba más vinculado con el tema de la decepción que le producía a él, el tema de cómo se estaba usando el templo, digamos, para especular económicamente, sí. La vida que llevaba el encargado del templo, el sacerdote, o no sé cómo designarlo. Y para mí, digamos, la decisión de él de quemar el templo tiene que ver con terminar con eso que estaba viendo y que le parecía que era una degradación.
Yo lo interpreté más desde ese punto de vista, pero claro, al no haber leído el libro, tal vez tenga que ver sobre todo con terminar con eso que se interponía para el desarrollo de su vida. No sé, a mí viendo la película solamente me dio la impresión de que estaba más apuntado a esto que mencioné, pero puedo estar equivocada. Excelentes tus palabras, Telma. Muchas gracias, porque en realidad yo creo que el director quiso cambiar un poco el tono, el objetivo, porque reproducir el estado tan tenebroso de la mente del muchacho que habla en primera persona y que cuando se autodescribe uno nota la evasión que tiene de la realidad y cómo la mirada de su realidad es tan enferma, es tan extraña con respecto al mundo y tan, diríamos, misántropa. O sea, él odia al mundo, odia a su madre porque lo ha engañado, nunca le ha tenido un gesto de amor, nunca ha convivido con su madre, le exige que sea, que eso se ve en la película, en la serie, en el libro la madre no va a vivir al templo, sino que se va a vivir con sus padres, etc. Pero a mí me parece una excelente lectura la que hiciste vos, porque yo creo que el director ha puesto el acento en que eso era parte de la corrupción de la religión budista. El aprovechar económicamente a ese templo más sagrado por la antigüedad que por su estado, ¿no? Por su estado de conservación o por su belleza extraordinariamente arquitectónica, sino por los siglos que tenía, y cómo, que ahí también lo describe, las grandes cantidades de soldados americanos que durante la primera época de posguerra se quedaron a asegurarse el crecimiento de Japón y le impusieron esa constitución tan limitante, como todos esos soldados norteamericanos iban de paseo, iban como turistas a conocer esa joya que había de la religión budista. Y me parece excelente tu lectura, porque él ahí, yo creo que el director ha querido mostrar como un hecho anticorrupción. Un hecho anticorrupción. Que el monje se dedicara y todo su templo se dedicara a repartir el bien y a hablar de los conceptos religiosos que tenían que ver con la piedad, con la caridad, con la bondad. Yo creo que tu lectura está excelente, Telma, ¿eh? Muchas gracias. Martita, vos levantaste la mano. Sí, yo debo contarles que leí parte del libro, me faltaban como 60, 70 páginas y ya con el fin de semana y demás Claro. no pude completarlo. De todos modos, me pareció un libro, como vos decías, muy importante en el sentido de la descripción de los personajes y de las situaciones que son disímiles a la película. Eso no me parece importante, pero me pareció un libro, debo también confesar que por momentos se me hizo difícil la lectura, primero por lo atrapante del texto, pero además hubo momentos que sentí como crueldad o dolor desde la descripción de la tartamudez, me pareció impresionante, la descripción que hace del otro chico con problemas también muy fuerte, así como cuando habla de su madre, de su padre, de los monjes, me pareció muy profundo. Y después el tema también, digamos, donde era un poquito de recreo para disfrutar las descripciones de los ámbitos, de los lugares, ¿no? De ese templo imaginado, del bosque, bueno, siempre esta temática que uno se va adentrando. Y la verdad, no por comparar, sino que
tal vez porque llegué apurada ayer a última hora con la película, me pareció como un tema de relato, mientras que el texto me permitía, digamos, entrar en profundidad. Y no sé, vuelvo a decir, si fue por lo rápido verla ayer a la noche, último momento, pero me pareció que de la película saqué más el guión, el contenido, mientras que con el texto, a diferencia de otros textos que leímos, donde, bueno, estaba todo bien, pero acá me pareció encontrarme frente a un análisis literario, aún sin tener tantas armas, pero me pareció interesante. No sé si tengo ganas en este momento de volver a retomarlo, porque fue un esfuerzo realmente emocional para mí la lectura del texto. Pero valió la pena, ignoraba, y creo que fue para mí muy interesante un primer inicio de cierre, el video, ¿no?, de la vida del autor del texto, porque yo me preguntaba qué estaba pasando con la mención a la guerra, no tenía idea cuál era su postura política, y decía, ¿cómo no habla? Yo estaba esperando que aparezca más con el título Conflagración. La descripción que se hace del tema del soldado americano en el libro. Sí, tremendo. Impresionante esa escena, digamos, que yo después no se ve reflejada, es otra historia en la película, sí. Pero como que en el libro me dio la sensación como de distintos capítulos o libros muy profundos cada uno, ¿no?, que en realidad ameritaba parar, reflexionar, pensar. Hay mucho de moral, mucho de historia, coincidente o no, ¿verdad? Pero como él ve cada una de las cuestiones, el asunto del blanco y negro, todo es así, o la enfermedad y la salud, lo normal y lo anormal. Bueno, todo eso para mí fueron elementos que yo pude leer en el texto, que ya digo, me abrumó por momentos, pero no dejo de considerar la sorpresa, porque pensé que era una cosa para leer como veníamos, pero realmente me asombró el tema, y creo que no casualmente. Había leído los premios, que se había acercado al premio Nobel, pero realmente me impactó, aún con una traducción que desconozco si es buena, mala, regular, pero me impactó el libro realmente. Y no puedo decir más de la peli porque, bueno, ya digo, lo vi a la apurada, pero la vi. Bien, eso. Gracias, Marta. Maravilloso tu análisis y todas tus palabras. Quiero hacer una pequeña devolución. El libro realmente toma tantos temas porque como no es casual que ponga como narrador al protagonista, que realiza una serie de evaluaciones y de digresiones filosóficas, morales, sobre la política de la guerra, sobre la existencia de las personas, sobre cuál es el objetivo de las personas. Hace una crítica tan grande, acompañada de unas descripciones tan agudas, pero tan agudas, tan pormenorizadas, que uno dice, no puede ser, que incluso hasta, no te digo que asustan, te conmueven profundamente, porque es tan amplio el libro en esas 185 páginas, y toma, como vos decís, que parecen capitulitos, que parecen varios temas, pero temas tan importantes cada uno de por sí, y dichos con tanta profundidad y a su vez con tanta belleza, porque esas metáforas y esas comparaciones que hace de los elementos de la naturaleza, pero son maravillosos. Y eso, como bien dijo Marta, que estamos trabajando con una traducción, que esa es una gran contra cuando hablamos de un libro de lengua extranjera y de una lengua tan distinta como el japonés.
No sabemos si está bien traducido o si responde a la cultura del lugar, pero les digo que el libro es maravilloso y la película, a pesar de todo lo acotado que tuvo, cómo tuvo que trabajar el director para poder plasmar una historia tan profunda, tan compleja, y que en el libro es tremendo lo del soldado norteamericano y la prostituta, y la escena que ahí no la muestra, que el soldado lo obliga a pisarle el vientre y pisarle los pechos desnudos sobre la nieve, y que con eso le hace perder el bebé, y la borrachera, la descripción, es tremenda. Es tremenda, como la descripción de su amigo el deforme, y hasta las cuestiones más cínicas, y los diálogos que tiene son tremendos, que no se pueden paragonar. Y la película, cómo pone acento a los rostros del muchacho, a los rostros impasibles y hasta crispados en la imposibilidad de hablar. No puede hablar, no puede comunicarse, no puede decir lo que quiere. Su estigma de ser tartamudo, se queda mudo de hecho y no puede hablar. Y cuando habla dice pocas palabras y durísimas, terminantes, tremendas. Su imposibilidad de comunicarse con las mujeres, de comunicarse con el otro, es realmente una cuestión existencial que ha querido dejar plasmado ahí el director. Esthercita, levantaste la mano. Sí. Yo quería decir que me impresionó tremendamente la actuación del joven protagonista, Raizo Ichikawa. Realmente no lo conocía y me deslumbró esa actuación, a la vez que me provocó un gran dolor todo el clima, la decepción de él para lo que estaba preparado, que era su sueño de convertirse en un monje budista, y todo el cinismo y la hipocresía que se ve a través de la religión budista, ¿no? Y también de la intromisión yanqui y el significado del título de la película, conflagración, que es incendio, catástrofe. Y así fue lo que pasó, ¿no? Quería decir eso, el color, la fotografía me deslumbró, y también mi desconocimiento, mi ignorancia de lo que era la cultura japonesa, el cine japonés en blanco y negro, presentado así, en una forma tan patética y tan dolorosa. Bueno, eso, y coincido totalmente con lo que dijeron mis compañeras, y desde el principio lo tomé como un alegato anticorrupción. Y totalmente. Sí, yo la vi así. Totalmente. Un alegato contra las hipocresías, las corrupciones. Incluso termina con algo que no tiene nada que ver en el libro, que él intenta matarse, se hace 2 heridas no mayores, de las cuales se salva, lo atrapa la policía. Y se arroja del tren. La madre libro, pero el director necesitaba darle un cierre a la historia, claro. Sí, porque el cierre que le da la literatura es muy filosófico. En cambio, para la narrativa de un lenguaje cinematográfico, quizá quiso darle no un final abierto, sino un final más cerrado, en la que él termina suicidándose, tirándose del tren, y en el texto literario él pareciera que va a huir y va a comenzar a vivir de otra manera, como que se siente liberado. De hecho, tira el arma en el río para no matarse. Bueno, han levantado Darwin y Raquel la mano. Yo les agradezco tanto las intervenciones, son tan útiles para comprender. Darwin. Perdón, él también expresa que nadie lo entiende. ¿Cómo? Que él también expresa, nadie me entiende. Exacto. Esa es la base. Nadie lo entiende y él no puede hacerse comprender. Y él no puede explicarse.
las dos cosas. Es tremendo, tremendo el nivel de soledad. Sí, Darwin. Bueno, a mí me pasó que, bueno, acá eclipsa el texto. Para mí la película no refleja lo que quiere decir el autor y yo pensé cuando estaba leyendo cómo hago esta película, ¿no? Y cuando Thelma dice que no leyó el texto y hizo otra lectura, está bien, perfecto, cada uno hace su lectura, pero evidentemente es lo que yo pensaba, el que no lee el texto no va a cerrar con esta película, le va a dar otra lectura. Y para mí, yo no lo conocía, excelente este escritor, pero excelente. Creo que de todo lo que leímos es el que más me gustó. Me acuerdo de Alberto Moravia también, que es muy descriptivo también. Sí. Son estos dos autores de los que me llevo en este curso, ¿no? Pero es tan descriptivo que a mí me daba bronca ver en la película, por ejemplo, todo el tiempo había aguacero, llovía todo el tiempo, ni una sola imagen en la 1 hora 38 minutos que duró la película hay lluvia, en ningún momento. Yo, no puede ser, digo, ¿dónde está la lluvia? Todo el tiempo la mencionaba. El tipo siempre decía, se paraba, miraba el palacio, el templo. Muy pocas veces lo mostraron. Yo necesito ver ese templo más veces, como lo tenía el pibe. Estaba totalmente enamorado de ese texto. Y después de ese templo, y después cuando él dice, no, tengo que destruir porque tengo que vivir, y en el final me fumo un pucho y empiezo a vivir, el director me lo mata, se hace suicidar. Fue tan contradictoria lo que yo leí, que la verdad es que no la pude disfrutar la película. Porque encima, o sea, hasta tomaba textos del libro el director. Sí, es verdad. Y sacando el comienzo y el final, porque el comienzo no es como el libro, porque empieza casi en el final, digamos. Exacto. Modifica ese comienzo y ese final. Después el desarrollo de la película, sacando escenas, por supuesto, fue lineal al libro, casi no hay diferencia. Como decís vos, la madre en vez de ir a vivir, en vez de casi vivir en el templo, se fue a la casa del tío y bueno, diferentes escenas, ¿no? Pero no la pude disfrutar. No, lamentablemente, no sé, me quedo con el texto. El texto es hermosísimo. Claro. Quiero leer todo lo de Mishima porque es un genio. Y merecía el Nobel. Sí, yo no entiendo. Si quieren busco, voy a poner, buscar libros de Mishima, y voy a ver si encuentro otro, gente, porque realmente el tipo, una profundidad en la escritura y una variedad que realmente vos decís que no se sacó el Nobel porque era de la ultraderecha japonesa, por eso no se sacó el Nobel. Ahora, tengamos en cuenta una cosa, Darwin, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que decís, pero no podemos nunca comparar el texto con la película, porque viste que son dos lenguajes, y el director hizo lo que le pareció mejor para mostrar una determinada realidad. Quizás a él le interesó cambiar el objetivo por el hecho, como decían las compañeras, de la corrupción, la soledad y la hipocresía de las iglesias. Pensemos que en Japón, en primer lugar está el budismo, en segundo lugar está el sintoísmo, y el confucianismo se utiliza para las cuestiones de la vida real de una estricta moral en las relaciones públicas, no en lo religioso, sino sobre todo en la burocracia. En la burocracia de las formas de gobierno, del comportamiento, son recontra estrictos, por eso esa frialdad que la sacan del confucianismo. Y en ultimísimo lugar está el cristianismo, que no sé cuánto les quedarán después de la muerte de Nagasaki, de la destrucción de Nagasaki e Hiroshima, que eran los dos principales centros cristianos que tenían, que provenían de la labor portuguesa, de los católicos portugueses, ¿sí? También tuvieron mucha influencia de Holanda, porque les iban a comprar mucha mercadería. Esther, no, queda clarísimo la lectura que dio Thelma sobre la corrupción cuando el guionista inventa el texto que le dice, el prior le dice a su ayudante,
la verdad que ya no me siento como para estar dentro del budismo, porque soy corrupto. Y el tipo dice, no importa, dice Prior, si todos tienen sus amantes, eso no está en el libro, para nada. Y aparte le dice, y si no, ¿de qué voy a trabajar yo? Me voy a quedar en la miseria, le dice el ayudante. Un ser execrable el ayudante. Execrable, tremendo. Y eso que dice, que vos decís, que no lo dice en el libro, él quiso poner el acento en la corrupción del budismo, porque además leyendo, aprendí que hay muchas clases de budismo, todos distintos en Japón, y que se matan uno por otro para tener más éxito en su templo, ¿no? Que es una guerra a muerte entre los budistas. Uno que piensa, oh, el budismo, Dios, no, olvídalo, pura corrupción. Raquelita, te escuchamos. Gracias, Darwin. No, por favor. No, algo de lo que no se habló, me encantó muchísimo la música cuando empieza la película. Me encantó. Yo el libro lo empecé a leer y después no tuve más tiempo, leí, no sé si habré leído 100 páginas, una cosa así, no hice más a tiempo para... Se fue. No hice más a tiempo para leer, pero la música del comienzo sí, y una de las cosas que me gustó muchísimo del director es cómo sobrepone las imágenes, no sé cómo explicarlo. Hace flashback. Él está pensando algo y atrás aparece como una imagen. Me pareció una cosa hermosísima por la calidad, sin ruido, en silencio. Me pareció muy, muy hermoso. Después no, me resultó densa, como me resultaron densas todas las películas japonesas. Me parece que si cine japonés no es para mí, evidentemente, pero sí la música y sí el contenido. Pobre pibe discapacitado, entre comillas discapacitado, en una sociedad donde la discapacidad, inclusive en la actualidad, la discapacidad no existe, está mal vista. Está mal vista, es un defecto de la norma social. La discapacidad es un defecto. Y cómo a mí... ¿Cómo lo tratan a Guado de Pedro? Porque es tartamudo, no importa la historia. El tema es que el pibe es tartamudo, entonces hay un desprestigio total hacia él, no importa el resto. Claro, es un ser inferior a lo normal, es un ser inferior a lo normal. Y justamente, fíjense que en la película, que está plagada de silencios, y que ese silencio es la imposibilidad tremenda y dolorosa de él de comunicarse, porque no quiere tartamudear y porque sabe que va a ser la burla de los demás. Y porque sabe que una cosa es verlo en silencio y así mismo se describe como él, como el autor era de joven, débil, feo, flaco, lo repite varias veces, es feo, flaco, débil y aparte tartamudo. Y no se ve tan feo en la película, en realidad. Yo me imaginaba qué actor va a encontrar para este personaje. Tiene que ser alguien realmente medio deforme de cuerpo. Ahora sí, lo que te digo que los ojos del actor me fascinaron. Sí, porque los ojos demuestran el dolor y la soledad. Esos ojos fueron formidables, realmente. Claro. Pero es una película que no digo que no me gustó. No me gusta el cine japonés, no me termino de adaptar yo al cine japonés. Claro. Pero sí me demostró la corrupción, los aceites para estar más bello, y que cuando alguien lo golpea, y después no termino de entender el por qué siempre en el piso. El por qué esa reverencia a todo el mundo cuando vos estás entrando. ¿Será que a mí la reverencia me pone mal? Bueno, pero esa es parte de la cultura japonesa, es parte de la cultura. Lo que a mí me da mucha gracia es que todos se sientan de rodillas con las rodillas juntas y yo cada vez que se sientan digo, ¡ay, mis rodillas! Yo no podría vivir en Japón por eso, por el dolor de las rodillas, te juro, porque digo, ¿qué habilidad física? Claro que son chiquitos en general y son flaquitos, entonces deben tener una flexibilidad mucho mayor en las piernas, porque yo no podría hacer la ceremonia del té en esas condiciones. Bueno, al margen de la chanza,
que ya van a ser las 10:10. Gente, pongo una película de Medio Oriente, ¿verdad? Pongo una película de Medio Oriente. No obstante, sí. Roberto, a mí me encantaría, y yo pondría igual, si encontramos el texto de Ozu, yo la pondría igual para el que la quiere ver que la vea. ¿No? ¿Qué opinás vos, Roberto? Me refiero a la película... Me parece que no se va a encontrar la novela, ¿eh? No se va a encontrar, no, porque vos ya la buscaste. Ya la buscaste y no la encontraste. Bueno, entonces empezamos con el cine de Medio Oriente. Nos quedan 5 clases, vamos a ver, 5 películas de Medio Oriente. Si se les ocurre alguna, acepto ideas. Acepto ideas de películas que a ustedes les gustaría ver de Medio Oriente, porque me falta una, ¿sí? Ya 4 las tengo masticadas. Gente, no compremos productos de Arco y de Molino Río de la Plata, boicot total. Me parece totalmente de acuerdo, porque están aumentando los precios y nos están llevando a la desgracia nacional. No firmaron el contrato, no adaptan los precios. Ah, bueno, también lo mismo haría con Ledesma, con los Blaquieri, con todos ellos tendríamos la Serenísima. Yo estoy dejando de comprar eso, porque la bronca que me da... Y el cable, hay que borrarse del cable. Yo por eso me salí de Cablevisión y... todos los cables. Contraté, claro, todos los cables. Sí, yo tengo la idea, gracias a Cristina, no pago cable. No tengo más. Yo igual, yo tampoco tengo más cable. Voy a tratar de ponerme TDA y borrarme el cable ya. Son buenas acciones. De la cooperativa de Saldungaraino el cable es barato, 1.200 pesos. ¿Qué es eso? Bueno, gente... cooperativa. Claro. Gente, entonces, les encargo una idea para nuestro acto de fin de curso y si tienen algo para que les gustaría ver de Oriente Medio, me lo dicen y que se base en una obra literaria porque lo tengo que buscar, ¿sí? Le mando un besazo a todos y nos repasamos de la hora. Chao, gente. Chao. Buena semana.